Dentro del palacio real, un pequeño niño llamado Van despierta de repente sobre una enorme cama. Al alzar las manos frente a su rostro, se queda perplejo y algo inquieto al notar que sus dedos son diminutos y frágiles. Poco a poco, la verdad comienza a sentarse en su mente. Ha renacido. Los recuerdos de su antigua vida regresan con claridad y comprende que ha sido reencarnado tras una existencia anterior bastante miserable. En aquel pasado, Van llevaba una vida gris, rutinaria y sin rumbo. Trabajaba en un empleo mal pagado, sin futuro ni oportunidades, que apenas le alcanzaba para cubrir el arriendo y los gastos más básicos. Cada jornada era idéntica a la anterior, una repetición constante marcada por el cansancio, el estrés y el vacío. Vivía atrapado en una rutina tediosa llena de frustraciones y arrepentimientos. Pero, por alguna razón, el destino o el universo mismo decidió darle una segunda oportunidad, permitiéndole renacer en otro mundo como el joven señor de una pequeña aldea. Con cuidado, Van baja de la cama y se sube a un pequeño banquito de madera para asomarse por la ventana. Desde allí puede observar el exterior del reino, edificios altos, extensas tierras y un cielo sereno que se extiende hasta el horizonte. Sin embargo, apenas tiene tiempo para contemplar el paisaje cuando su sirvienta, Tilo, le ordena que se baje de inmediato, advirtiéndole que es peligroso. En ese momento, Evan, como también lo llaman, apenas tiene 2 años, por lo que Tilo se queda completamente desconcertada cuando él responde con calma usando palabras claras y sorprendentemente maduras. Al escuchar su propia voz articulando frases tan complejas, Van se da cuenta de algo más. Además de los recuerdos de su vida anterior en Japón, también conserva memorias de los años que ya ha vivido en este nuevo mundo. Ambas vidas se mezclan en su mente y confirman sin lugar a dudas que realmente ha sido reencarnado. Aproximadamente 1 hora después, Van se reúne con su padre y sus hermanos para desayunar. La habitación permanece en silencio, cargada de una tensión incómoda. Tras varios minutos sin que nadie diga nada, el padre de Van, Yalpa, rompe finalmente el silencio y le pregunta a su segundo hijo, Yar, ¿qué planea estudiar ese día? Yar se toma un instante antes de responder que se dedicará a estudiar magia de fuego y formaciones de batalla. Luego, Yalpa dirige la misma pregunta a su tercer hijo, Seo, quien responde que también se concentrará en el estudio de la magia. Finalmente, el padre se gira hacia Van y le pregunta qué es lo que él planea aprender. Van responde con total sinceridad: aún hay muchas cosas que no comprende de este mundo, así que primero desea estudiar la historia y la cultura del país. Sus hermanos se quedan atónitos al escuchar esa respuesta. Les resulta imposible entender cómo su hermano de apenas 2 años puede expresarse con tanta inteligencia y claridad. De pronto, su padre estalla en carcajadas, claramente impresionado. Reconoce que el pequeño demuestra una inteligencia y un potencial sorprendentes para su edad. Incluso comenta que tiene grandes expectativas de que Van herede un fuerte talento para la magia de fuego, tal como lo hicieron él y la madre del niño. También explica que la prueba oficial de aptitud mágica se realizará cuando Van cumpla 8 años y le advierte que espera grandes resultados. En este mundo, la afinidad mágica lo es prácticamente todo. La magia se divide en 4 elementos principales: fuego, agua, viento y tierra. Aunque existen otros tipos de magia, cualquier poder que no pertenezca a esos 4 elementos es visto con desprecio y considerado inferior. Después del desayuno, Van se dirige a su sala de estudio. Allí, las sirvientas le dan una explicación básica sobre cómo funciona la sociedad y la vida cotidiana en ese mundo. Justo cuando terminan su explicación, el mayordomo principal, Esparta, entra repentinamente en la habitación y deja caer una enorme pila de libros sobre el escritorio. Esparta es un mayordomo extremadamente competente que ha servido al padre de Van durante muchos años, pero aún así el niño no puede evitar sentirle cierto temor. El hombre le dice que ya sabe que ha empezado a aprender a leer y a realizar cálculos simples, por lo que quiere saber exactamente qué tan avanzado está. Van admite con honestidad que todavía no puede leer correctamente y que en cuanto a matemáticas, apenas domina la suma y la resta. Esparta, sin embargo, está convencido de que el niño tiene mucho más potencial,
por lo que decide encargarse personalmente de su educación. A partir de ese momento, se convierte en su tutor. Las lecciones de Esparta se transforman rápidamente en una auténtica pesadilla para Van. El entrenamiento académico es estricto, largo y agotador, sin excusas ni descansos. Aún así, gracias a esa disciplina brutal, Van logra aprender a leer y escribir en cuestión de semanas. Tras 2 años completos de estudio constante, Van finalmente cumple 4 años y comienza su entrenamiento con la espada. Al principio es terrible, pierde una y otra vez, incluso contra las sirvientas durante las sesiones de práctica. Sin embargo, no se rinde y continúa entrenando todos los días sin falta. Con el tiempo, su esfuerzo empieza a dar resultados. Cuando cumple 5 años, comienza a entrenar con chicos mayores que se preparan para convertirse en soldados, y sorprendentemente es capaz de enfrentarlos en igualdad de condiciones. Van nota que sus movimientos son simples y fáciles de anticipar, por lo que termina derrotándolos una y otra vez sin demasiada dificultad. Los demás niños quedan completamente impresionados por su desempeño y algunos incluso empiezan a creer que podría tratarse de algún tipo de elegido. Además, muchos de esos niños terminan encariñándose con él. A diferencia de sus hermanos mayores, Van sí habla con los plebeyos y forma amistades sinceras con ellos. No mucho después, durante una pausa para beber agua, aparece el subcomandante de los caballeros, D. El hombre le pide educadamente a Van que le muestre las manos. Tras examinarlas con atención, queda sorprendido al ver que no tiene callos ni moretones, algo inusual para alguien que pelea tan bien con la espada. Eso sugiere que Van no lleva demasiado tiempo entrenando. El niño confirma que es cierto y explica que ha estado estudiando. B le comenta entonces que Esparta lo ha estado haciendo estudiar casi el triple de lo normal. Dice que está dispuesto a hablar con el mayordomo para reducir sus horas de estudio y aumentar su entrenamiento, ya que la vida no se trata solo de leer libros. Incluso jura que si Van obtiene más tiempo para entrenar, él mismo lo convertirá en el mejor espadachín de todos los tiempos. Sin embargo, Van responde que no es necesario discutirlo con Esparta, ya que cree que puede equilibrar ambas cosas, el estudio y el entrenamiento. D acepta su respuesta, pero le propone convertirse en su instructor personal para asegurarse de que siga el camino correcto. Entrenar con D se convierte rápidamente en otra auténtica pesadilla. El subcomandante somete a Van a ejercicios extremadamente duros, con muy poco tiempo para descansar. Aún así, Van se da cuenta de algo importante. A pesar de lo exigente que ha sido todo desde su reencarnación, cada día ha sido más satisfactorio que cualquier momento de su vida pasada. Por primera vez, experimenta una sensación de plenitud que jamás conoció antes. Con esa nueva perspectiva, decide que quiere disfrutar al máximo esta segunda oportunidad y vivir una vida divertida y significativa. Un año después, cuando cumple 6 años, la rutina interminable de estudiar y entrenar comienza a volverse repetitiva y agotadora. Van se da cuenta de que si todo sigue así, nunca podrá vivir la vida divertida que se prometió a sí mismo. Por eso, toma una decisión. Empezará a comportarse como un niño normal y buscará tiempo para divertirse. Un día, le dice a la sirvienta que quiere salir a jugar, y ella lo lleva al mercado de la ciudad. Allí, Van queda completamente maravillado por la enorme variedad de personas, sonidos y mercancías que lo rodean. Todo es nuevo y fascinante para él. Mientras camina entre los puestos, su atención se fija en un enorme edificio conocido como la Compañía de Comercio Mari. Sin embargo, mientras observa aquel lugar con curiosidad, una escena inquietante comienza a desarrollarse repentinamente cerca de allí. Un niño encadenado, con grilletes y pesadas cadenas, está siendo arrastrado por su propio padre a través de la multitud. Impactado por lo que ve, Van le pregunta al hombre por qué el pequeño está atado de esa forma. El sujeto responde con total frialdad que está vendiendo a su hijo como esclavo y añade, sin el menor remordimiento, que como el niño le pertenece, puede hacer con él lo que quiera. La sirvienta le explica entonces a Van que esa práctica, aunque cruel, no es extraña en ese mundo. Muchas familias pobres terminan vendiendo a los hijos que no pueden mantener, ya que el sistema de esclavitud forma parte de la sociedad, y para algunos incluso facilita la vida. Van admite que es doloroso presenciar algo así, pero también reconoce que él, siendo solo un niño,
difícilmente puede cambiar una realidad tan arraigada. En ese momento aparece una mujer llamada Rosalie, quien se acerca respetuosamente y saluda a Van diciendo que es un honor servirle. Van aprovecha la ocasión para preguntarle al hombre cuánto recibiría ese hombre por vender a su hijo. Rosalie explica que el precio de un esclavo depende en gran medida de su aptitud mágica. Tras enterarse de que el niño posee una aptitud de ladrón, una habilidad considerada muy baja, comenta que probablemente no valdría más de 3 monedas de plata. Al escuchar ese precio, el padre estalla de furia y comienza a patear al niño repetidamente, gritándole que no sirve para nada. Luego lo agarra con brusquedad y anuncia que lo llevará a otra tienda. En ese instante, Van da un paso al frente y lo detiene, declarando con firmeza que comprará al niño por 5 monedas de plata. El hombre acepta de inmediato, toma el dinero y se marcha sin siquiera mirar atrás. Una vez que el hombre se va, Van se arrodilla frente al niño y se presenta con calma. El pequeño responde diciendo que se llama Kam-Shin. Entonces Van le explica algo inesperado. Es libre de ir a donde quiera. En realidad, nunca tuvo intención de quedarse con él. Solo lo compró para poder liberarlo. Sin embargo, cuando descubre que Kam-Shin no tiene ningún lugar al que ir, le sugiere que vaya a vivir con él por el momento. Uno de los guardias interviene y advierte que el marqués podría no aprobar que lleve a casa a un niño desconocido. No obstante, si el chico es registrado oficialmente como esclavo de Van, no debería haber ningún inconveniente legal. Van le pregunta a Kam-Shin si está de acuerdo con eso, y el niño acepta sin dudar. Desde ese momento, Kam-Shin pasa a convertirse oficialmente en el esclavo de Van. Rosalie les informa entonces que antes de que todo sea definitivo, deben completar el contrato de esclavitud. Siguiendo sus instrucciones, Van y Kam-Shin extienden sus manos al mismo tiempo. Cuando el contrato se activa, una marca luminosa aparece en el dorso de la mano de Kam-Shin. Esa marca simboliza el vínculo del contrato y permanecerá allí mientras el acuerdo siga vigente. Una vez finalizado el proceso, Van y Kam-Shin entran juntos a la compañía de comercio para que el niño consiga ropa limpia y deje de parecer un esclavo encadenado de las calles. Días después, de regreso en el palacio, Van por fin está a punto de disfrutar un raro momento de tranquilidad. Justo cuando estira la mano para tomar una galleta, Kam-Shin entra en la habitación y le informa que Dee ha llegado para entrenar. Van se queda completamente paralizado. Sin pensarlo 2 veces, le entrega la galleta a Kam-Shin y le pide que vaya a decirle a Dee que no está disponible. Sabe muy bien que no sobrevivirá a otra brutal sesión de entrenamiento. Kam-Shin obedece y transmite el mensaje, pero Dee se muestra decepcionado. Aún así, como todavía quiere entrenar a alguien, decide tomar a Kam-Shin como sustituto y comienza a entrenarlo él en lugar de Van. 2 años pasan rápidamente y Van finalmente cumple 8 años, lo que significa que ha llegado el momento de evaluar oficialmente su aptitud mágica. La prueba se convierte en el tema de conversación de toda la región. Nobles, sirvientes, soldados e incluso comerciantes esperan con curiosidad los resultados. Muchos están convencidos de que Van demostrará un talento excepcional, especialmente porque sus padres dominaban la magia de fuego. Incluso su propio padre, Yalpa, cree firmemente que al menos heredará esa afinidad. Pero el día de la prueba ocurre algo que nadie esperaba. Van no posee afinidad con el fuego, ni con el agua, ni con el viento, ni con la tierra. En su lugar, solo presenta aptitud para la magia de producción, un tipo de magia que la mayoría considera inútil y prácticamente la peor de todas. El ambiente se enfría al instante. Yalpa se enfurece al ver lo que a sus ojos es un fracaso total. En un arranque de ira, desenvaina su espada y se prepara para matar a Van en el acto. El niño queda completamente paralizado por el miedo, incapaz de moverse ni siquiera pensar con claridad. Justo cuando el ataque está a punto de caer, el hijo mayor, Murcia, se interpone entre ambos y detiene a su padre. Luego propone una alternativa. Sugiere que Van se ha enviado a gobernar una aldea remota dentro de su territorio. Explica que ese lugar está demasiado aislado para desarrollarse por sí solo y que además muchas de las personas que viven allí aún no son completamente leales a la familia. Colocar a un miembro de la casa como señor del lugar ayudaría a asegurar la lealtad de los aldeanos. Yalpa se detiene a considerar la idea.
Tras unos segundos reconoce que en realidad la propuesta tiene sentido. Finalmente envaina su espada y declara que Van se convertirá en el señor de esas tierras. Luego se da la vuelta con frialdad y le ordena que empiece a empacar sus cosas, afirmando que no hay lugar para alguien inútil en su casa. Dicho eso, se marcha sin mirar atrás. Cuando su padre se va, Murcia se inclina profundamente y se disculpa por haber tenido que proponer algo tan humillante. Van le responde que no hay nada que perdonar, porque si no hubiera intervenido, ahora mismo estaría muerto. Al día siguiente, Van prepara sus pertenencias y se dispone a partir hacia la aldea remota. Para su sorpresa, en lugar de tristeza siente una ligera emoción. Cree que allí no habrá demasiado trabajo y que quizá por primera vez podrá vivir la vida tranquila y divertida que siempre quiso. Sin embargo, sus ilusiones se desvanecen rápidamente cuando Dee y Esparta anuncian que lo acompañarán para continuar supervisando su entrenamiento y sus estudios. Van deja escapar un largo suspiro de frustración, sabiendo perfectamente que esos dos volverán a convertir su vida en un infierno. Para empeorar aún más las cosas, su sirvienta favorita también decide acompañarlo, diciendo que no puede soportar separarse de él. Con todos los preparativos listos, Van sube al carruaje y comienza su viaje hacia su nuevo hogar, esperando que esta vez al menos pueda disfrutar un poco de su vida. Mientras avanzan por el bosque, decide matar el tiempo probando su magia de producción. Tras concentrarse unos instantes, logra crear una pequeña espada que aparece en la palma de su mano. Khamshin observa el proceso, aunque no parece demasiado sorprendido ya que sabe que Van tiene un talento natural para ese tipo de magia y aprende con rapidez. Sin embargo, dejando ese tema de lado, Khamshin menciona algo que lo ha estado inquietando desde hace tiempo. Le recuerda a Van que ahora ha sido desterrado de su hogar y ha perdido su antiguo estatus. Por eso Van le dice que ya no existe ninguna razón para que continúe trabajando como su esclavo. Si ya no desea seguir a su lado, puede liberarlo del contrato y permitirle vivir su propia vida. Pero Khamshin rechaza la oferta inmediatamente. Con total firmeza le recuerda que ya le ha dedicado su vida y que esa decisión no fue tomada a la ligera. Incluso afirma que estaría dispuesto a dar su vida si eso garantizara la seguridad de Van, sin importar las circunstancias. Van termina aceptando su determinación, aunque la idea lo deja algo incómodo. De repente el carruaje se detiene de forma brusca. Cuando Van mira hacia adelante, descubre que el pueblo cercano está siendo atacado. Los caballeros que lo escoltan asumen rápidamente que se trata de bandidos o quizá de algún grupo mercenario en busca de un botín fácil. Dee analiza cuidadosamente la situación y cuenta aproximadamente 50 atacantes. Desde un punto de vista táctico, cree que si todos cargaran juntos podrían derrotarlos sin demasiados problemas. Sin embargo, uno de los aventureros que viaja con ellos, un hombre llamado Orjo, no está de acuerdo. Le recuerda a Dee que su contrato es claro. Solo fueron contratados para proteger a Van si su vida está en peligro. Como el niño no está siendo atacado directamente, no existe ninguna obligación de intervenir. Dee se muestra claramente frustrado, pero declara que luchará de todos modos. Dice que no puede quedarse de brazos cruzados mientras aldeanos inocentes son masacrados frente a sus ojos. Incluso si nadie más lo acompaña, está dispuesto a enfrentarlo solo. Antes de avanzar, pide a los aventureros que al menos se queden atrás protegiendo a Van. Antes de que lo pueda hacer, Esparta interviene y descarta la idea. Le dice sin rodeos que desperdiciar su vida sería increíblemente estúpido, especialmente considerando su importancia para el reino. Como mago elemental reconocido y estratega experimentado, propone un plan mucho más calculado. Sugiere levantar una poderosa barrera defensiva alrededor del carruaje para proteger a Van, mientras los aventureros atacan a distancia detrás de la barrera para reducir lentamente las fuerzas enemigas. Cuando los bandidos centren su atención en ese punto, Dee y los caballeros podrían lanzar un ataque sorpresa desde el flanco derecho. Según Esparta, esa estrategia prácticamente garantizaría la victoria. Sin embargo, Van se da cuenta rápidamente de lo que ese plan implica. Para atraer a la atención del enemigo, alguien tendría que quedarse atrás como carnada, y ese alguien sería Esparta. El propio Esparta confirma la sospecha sin dudar. Explica que es la única forma de hacer funcionar la estrategia. Si él no actúa como señuelo, Dee y sus hombres tendrían que enfrentarse directamente al enemigo, lo que probablemente terminaría en una masacre. Van comprende de inmediato el peso de esa decisión. Perder tanto al mayor estratega del reino como a su guerrero más fuerte sería un golpe devastador para el futuro de esas tierras. Sin ellos, proteger y desarrollar el territorio sería casi imposible. Por eso Van da un paso hacia adelante y anuncia que él mismo actuará como señuelo. Tilo rechaza la idea de inmediato, afirmando que preferiría ofrecer su propia vida antes que permitir que Van se ponga en peligro. Khamshin también se mantiene firme a su lado, apoyándola completamente, pero Van les responde con calma que los aprecia demasiado para arriesgar sus vidas. Luego explica su propio plan.
Él saldrá en el carruaje y atacará directamente para atraer la atención de los enemigos, mientras el resto dispara a distancia y ataca desde ambos flancos. Antes de partir les recuerda algo importante: pasó años sometiéndose a un entrenamiento extremadamente duro con la espada, así que no caerá tan fácilmente. En el fondo, Van también admite para sí mismo que si muriera allí, no le molestaría, siempre que fuera por una causa justa. Al escuchar esas palabras, Orjo lo mira con incredulidad. Aquella determinación le trae un recuerdo del pasado, de la época en que aún trabajaba activamente para el gremio. En aquel entonces recibió por primera vez la solicitud de proteger a Van, y la idea no le agradó en absoluto. Orjo despreciaba a los nobles, convencido de que todos eran arrogantes, corruptos o crueles. Aún así, aceptó el encargo, más por conveniencia que por convicción, ya que planeaba seguir operando en el territorio de la familia en el futuro cercano. Pero en ese recuerdo ocurrió algo que lo sorprendió. Van apareció frente a él, hizo una profunda reverencia y le agradeció sinceramente por aceptar la misión de protegerlo. No fue un gesto vacío ni arrogante. Sus palabras estaban llenas de respeto genuino. Incluso continuó elogiándolo y reconociendo su experiencia. Aquella actitud tomó a Orjo completamente desprevenido, hasta el punto de hacerlo sonrojarse ligeramente. En ese momento comprendió algo que nunca había considerado: no todos los nobles eran despiadados o corruptos. De vuelta en el presente, Orjo da un paso hacia adelante y se coloca frente a Van, declarando que de ninguna manera permitirán que un chico como él arriesgue su vida de esa forma. Dee y Esparta también avanzan, mostrando claramente que están de acuerdo con él. Con eso decidido, Esparta replantea la estrategia por completo y elabora un nuevo plan en el acto. Primero, levantará una poderosa muralla defensiva. Desde detrás de esa barrera, los aventureros lanzarán ataques a larga distancia. Luego, Dee y los caballeros cargarán desde el flanco izquierdo, mientras Orjo y su grupo atacarán desde el flanco derecho al mismo tiempo. El plan comienza de inmediato. Esparta levanta rápidamente la muralla y una vez establecida, los aventureros comienzan a disparar flechas desde detrás de ella. La primera oleada de bandidos cae casi al instante. Los atacantes restantes quedan completamente desconcertados al notar la muralla repentinamente frente a ellos. Cuando intentan reagruparse para contraatacar, Dee y sus hombres irrumpen en la batalla, acabando con varios enemigos más con sus espadas. En medio del caos, sin embargo, el líder de los bandidos logra abrirse paso y salta al otro lado de la muralla. Justo cuando está a punto de atacar a Pluriel, Eben Van interviene en el último segundo. Con un movimiento preciso de espada, golpea al bandido directamente en el talón de Aquiles, haciéndolo caer de rodillas mientras grita de dolor. Aprovechando la oportunidad, Khamshin se lanza al ataque y asesta el golpe final, terminando con la amenaza de una vez por todas. Poco después, los bandidos restantes son capturados y atados, y la aldea queda completamente a salvo. Con el peligro neutralizado, algunos aventureros deciden regresar a sus propios caminos para aceptar nuevas misiones. Sin embargo, Orjo queda profundamente impresionado tanto por la habilidad con la espada de Van como por su capacidad de liderazgo durante la batalla. Por curiosidad y también por respeto, decide quedarse un tiempo más para ayudarlo en lo que pueda. Los miembros de su grupo comparten el mismo sentimiento, así que también optan por quedarse y ofrecer su apoyo. Una vez que todo se calma, Van se dirige formalmente a los aldeanos, da un paso hacia adelante y se presenta como el nuevo señor del lugar ante el jefe del pueblo, un hombre llamado Rondo. El anciano expresa su profunda gratitud por haber salvado la aldea y luego explica que esa no es la primera vez que sufren un ataque. De hecho, en lo que va del año, han sido asaltados varias veces. Rondo cree que esto ocurre porque cuando la aldea aún pertenecía al condado de Ferdinando, caballeros patrullaban regularmente la zona, manteniendo alejados a bandidos y saqueadores. Ahora que esas patrullas han desaparecido, los aldeanos se han quedado completamente indefensos. Van se disculpa con Rondo y con los demás por la situación. Explica que probablemente el marqués ni siquiera es consciente de las condiciones en aldeas pequeñas y remotas como esta. Sin embargo, ahora que él ha sido puesto a cargo de estas tierras, promete que no ignorará sus problemas. Luego plantea 3 posibles soluciones para proteger la aldea en el futuro. La primera sería producir algún recurso tan valioso que el reino no pueda ignorarlos.
La segunda sería reunir suficiente dinero para contratar mercenarios que defiendan el lugar. Y la tercera sería invertir en el desarrollo de la propia aldea, fortaleciéndola para que pueda sostenerse y defenderse por sí misma. Sin embargo, una joven aldeana toma la palabra y explica que ya habían pensado en todas esas ideas antes. El problema es que, aunque suenan bien en teoría, son extremadamente difíciles de llevar a la práctica para una aldea pobre. Van intenta animarlos. Les asegura que ahora tienen un señor dispuesto a ayudarlos y que hará todo lo posible por proteger sus tierras. Aún así, sus palabras por sí solas no parecen convencer demasiado a los aldeanos. Al notar la duda en el ambiente, Esparta y Dee dan un paso hacia adelante para respaldarlo. Se presentan formalmente como el comandante en jefe y el mayordomo principal del reino, asegurando a los aldeanos que realmente no tienen nada que temer. Al escuchar eso, la moral del pueblo mejora de inmediato. Sin embargo, surge otra preocupación: los impuestos. Explican que les ha resultado extremadamente difícil seguir pagando el 30% de sus cosechas. Van responde sin dudar que por ahora los impuestos se reducirán al 10%. Explica que en este momento lo más importante es garantizar que los aldeanos puedan vivir con estabilidad y seguridad. Los habitantes quedan completamente sorprendidos al escuchar que los impuestos se reducen a menos de la mitad y expresan su profunda gratitud. Para reforzar la seguridad, Esparta levanta de inmediato un sólido muro de piedra alrededor de la aldea, protegiéndola de posibles bandidos. Luego comenta que un foso haría las defensas aún más efectivas. Dee y los demás caballeros se ofrecen a encargarse de cavarlo. Van vuelve a dirigirse al pueblo y les asegura que si trabajan juntos y cooperan, es muy probable que la aldea renazca y se convierta en algo mucho más próspero de lo que jamás fue. Poco después, decide probar su magia de producción. Tras concentrarse durante un rato, crea varios bloques de madera. Pero no se trata de madera común, están hechos de nanofibras, un material extremadamente resistente. Los bloques son tan duros que cuando Orjo intenta destruir uno con su espada, ni siquiera logra dejarle un rasguño. Luego pasa el resto del día usando su magia para crear armas de excelente calidad. Al ver esto, Tilo comienza a preocuparse y le pregunta si no se quedará de maná por usar tanta magia. Van lo tranquiliza explicando que la magia de producción suele consumir enormes cantidades de energía, tanto que una persona común apenas podría crear un solo objeto. Después de eso, decide regalarle una espada a Cam Shin. El chico se pone tan feliz que promete atesorarla siempre. Más tarde, esa misma noche, Van se sienta junto a una fogata y nota que su cuerpo está completamente adolorido después de pasar tanto tiempo acampando al aire libre. También se da cuenta de que los demás probablemente estén igual de cansados, aunque intenten disimularlo. Por eso decide que ha llegado el momento de construir una casa adecuada. Al día siguiente, Van y su grupo comienzan a acomodar los nanobloques para levantar una vivienda. Cuando Rondo ve lo que están haciendo, comenta que sería el lugar perfecto para la mansión del señor, lo que llena a Van de una alegría sincera. Entonces, utiliza su magia de producción para analizar el terreno y calcular si es posible construir una casa grande. Examina cuidadosamente cada bloque y cada centímetro del espacio. Cuando finalmente domina el proceso, activa su magia. Ante la mirada atónita de todos, una enorme mansión aparece prácticamente en un instante. Los presentes quedan completamente impactados mientras Van piensa para sí mismo que tal vez la hizo un poco más grande de lo que había planeado. Los aldeanos celebran con asombro al ver una construcción tan impresionante surgir en cuestión de segundos. En ese momento, Van comprende algo importante. Su magia de producción es mucho más útil para gobernar y desarrollar una aldea que la magia elemental ofensiva. Y esa idea le resulta muy interesante. También siente que la gente se sentirá más tranquila viviendo bajo un señor que utilice su poder para mejorar la vida cotidiana en lugar de enfocarse en la destrucción. Cam Shin corre hacia él y dice que preferiría vivir en la aldea de Van antes que en el territorio del Lord Yalpa. Van sonríe, aunque sabe que Cam Shin claramente está siendo parcial. Esparta se acerca entonces y le explica que lo que esa aldea necesita es justamente un señor capaz de mejorar la vida diaria de su gente, por lo que cree que Van es la mejor opción posible. Dee y Orjo también coinciden, aún impresionados por su habilidad para crear una casa de la nada. Van les dice que no se preocupen, porque puede construir más viviendas siempre que consigan suficiente madera.
Al escuchar eso, aventureros y caballeros se llenan de entusiasmo y convierten la tarea en una competencia. Poco después, los aldeanos también le piden a Van que construya casas para ellos. Al ver el estado deteriorado de sus viviendas, decide ayudarlos a todos, aunque sabe que terminará completamente exhausto. Promete crear nuevos hogares para cada familia. La noticia provoca una gran celebración. Los aldeanos comprenden que pronto tendrán casas nuevas y dignas. Van se siente feliz al ver cómo la magia de producción, que antes era despreciada por todos, ahora está ayudando a traer sonrisas al rostro de la gente. Trabaja durante horas, usando su magia para reconstruir cada vivienda hasta dejarlas como nuevas. Explica que hizo todas las casas iguales para evitar diferencias injustas, aunque en el futuro podría construir hogares adaptados a las necesidades de cada familia. Los aldeanos, por primera vez en mucho tiempo, sienten que su aldea realmente está cambiando. Su gratitud llena a Van de satisfacción. Más tarde, decide construir un baño público sencillo junto a su mansión. Aunque originalmente lo hizo para uso personal, los aldeanos se muestran encantados al descubrir que también pueden utilizarlo. Kam-Shin y Pluriel incluso lo ayudan durante la construcción. Esa noche, Van finalmente logra disfrutar un momento de tranquilidad mientras se baña junto a Kam-Shin. Cuando el chico sale del agua, Van nota que ha ganado algo de músculo, y no puede evitar sentir un poco de celos. Kam-Shin admite que ha ganado algo de fuerza, aunque todavía está muy lejos del físico de Dee. Justo en ese momento, Dee y sus compañeros aparecen repentinamente sin ropa, diciendo que los hombres crean mejores lazos cuando se bañan juntos. Van entiende de inmediato que esa es su señal para retirarse, pero Dee lo agarra antes de que pueda escapar, y lo obliga a quedarse. Después de varias horas incómodas, finalmente logra irse a su habitación y se recuesta en su cama suave, sintiéndose relajado y satisfecho con cómo han ido las cosas últimamente. A la mañana siguiente descubre que los caballeros y aventureros trabajaron toda la noche cavando una enorme zanja alrededor de la aldea. Sin embargo, todavía falta agua para convertirla en un verdadero foso. Van se da cuenta de que necesitan una fuente de agua lo antes posible. Entonces, propone un nuevo plan. Esparta desviará parte del río con su magia para llenar el canal, mientras Dee y los demás lo ampliarán manualmente. Después, Van reforzará toda la estructura usando su magia de producción. Mientras observa el trabajo, empieza a notar con cierta molestia que Dee parece estar disfrutando demasiado la excavación. Aún así, se alegra de ver a todos cooperando por un objetivo común. Según sus cálculos, la obra debería tardar alrededor de una semana. Sin embargo, al caer la noche, queda sorprendido al ver cuánto han avanzado. El canal ya se extiende hasta donde alcanza la vista. Sugiere que descansen, especialmente porque Kam-Shin y los demás están completamente agotados. Curiosamente, Dee y Esparta todavía tienen energía suficiente para seguir trabajando. Al día siguiente el canal está terminado. Cuando finalmente abren el paso del agua, todos observan con asombro cómo el río comienza a fluir suavemente a través de la zanja. Poco después, la aldea queda completamente rodeada por un foso lleno de agua. Aún así, Van decide que sería prudente construir también un lago detrás del pueblo, para evitar inundaciones durante lluvias intensas. Esparta está de acuerdo, y añade que el lago también sería útil en épocas de sequía. Cuando el lago queda terminado, los aldeanos celebran con entusiasmo, sabiendo que ahora siempre tendrán acceso al agua. Van también se siente satisfecho. La vida en la aldea acaba de volverse más segura y cómoda. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, una mujer llamada Panamera viaja hacia una aldea remota junto a la hija de un noble llamada Arte. A simple vista es evidente que ambas comparten un fuerte vínculo, y Arte confía plenamente en ella. De vuelta en la aldea, Van sigue trabajando sin descanso. Acaba de utilizar su magia de producción para levantar una gigantesca muralla que deja a todos impresionados. Aún así considera que puede mejorarla. Por eso añade sistemas de lanzamiento balístico de largo alcance, protegidos por armaduras defensivas, de modo que los aldeanos puedan defenderse de cualquier intruso sin exponerse directamente al peligro. Aunque Van considera estas mejoras algo básico, los demás quedan completamente impactados. Poco a poco, los aldeanos empiezan a darse cuenta de que su antigua aldea deteriorada se ha transformado en una pequeña fortaleza capaz de defenderse a sí misma. Dee reflexiona sobre ello y comenta que Lord Yalpa hubiera entendido el verdadero potencial de Van, jamás lo habría desterrado. Incluso podría haberlo convertido en consejero o jefe de la casa. Esparta, sin embargo, cree que Yalpa lo habría desterrado de todas formas, ya que sus habilidades no están orientadas a la guerra ni a la conquista. Dee no está de acuerdo. Argumenta que la guerra no se gana solo con ataques, sino también con defensas sólidas, y que el poder de Van podría convertirlo en el miembro más valioso de la familia.
Los dos continúan discutiendo durante un buen rato, hasta que Van los interrumpe y les dice que debatir no cambiará nada. Lo único que importa ahora es seguir adelante y aprovechar las habilidades que ya tienen. Todos coinciden con él y regresan a su trabajo. Unas horas después, Tilo prepara un delicioso almuerzo para Van. Como era de esperarse, él lo disfruta enormemente. Durante la comida, Esperda comenta con inquietud que la aldea necesita encontrar pronto una forma de generar ingresos. Nuestro protagonista reflexiona brevemente y concluye que por ahora puede encargarse de las casas y los muebles que aún sobran, mientras que los cultivos que están sembrando los granjeros deberían ser suficientes para sostener al pueblo. Por esa razón, cree que quizá no sea imprescindible conseguir una fuente de dinero más fuerte de inmediato. Sin embargo, Van se da cuenta enseguida de un inconveniente importante. Sin comercio exterior no tendrían acceso a ciertos ingredientes, especialmente aquellos necesarios para preparar los postres horneados que tanto le gustan. Por ello les recomienda empezar cuanto antes a pensar en algún producto o recurso que la aldea pueda fabricar o vender. Tras discutir varias posibilidades y considerar distintas ideas, Van no encuentra ninguna realmente prometedora y comprende que descubrir algo único y valioso originado en esa pequeña aldea será más difícil de lo que imaginaba. Al día siguiente, Van propone que Etil y Khamsin prueben las nuevas armas que consiguió para ellos. Cuando Khamsin intenta probar su espada contra un escudo fabricado con material de orco, el resultado sorprende a todos. La espada parte el escudo completamente en dos. Lo más impresionante es que Khamsin apenas había aplicado fuerza en el golpe. Shara, que había construido el escudo con gran dedicación, rompe inmediatamente en llanto al ver cómo su trabajo queda destruido en un instante, sobre todo porque ese material es conocido por ser uno de los más resistentes del reino. Afortunadamente, Van actúa con rapidez y utiliza su magia para reparar el escudo, restaurándolo a su estado original. Al verlo completamente intacto de nuevo, Shara se tranquiliza y recupera la sonrisa. En ese momento llega alguien empujando un carro cargado de minerales. Cuenta que se encontró con numerosos monstruos en el bosque, pero que gracias a eso logró reunir una buena cantidad de recursos. Van pregunta si puede utilizar parte del mineral de hierro para hacer una prueba, y recibe permiso sin problema. Entonces transforma ese material en hierro puro mediante sus habilidades, lo que deja a Shara completamente impresionado. Entusiasmado con el resultado, Shara le pide que le ayude a fabricar una espada propia. Van acepta sin dudarlo, en parte porque todavía se siente algo culpable por haber destruido su escudo anteriormente. Con gran concentración comienza a pensar cuidadosamente en la forma, el equilibrio y la densidad que debería tener la espada perfecta. Utilizando su habilidad de creación, forja una espada de hierro de excelente apariencia y calidad. Cuando Shara la ve, queda encantado. Motivado por este éxito, Van continúa trabajando y crea una espada aún más larga y refinada. Al ver el resultado, los demás aventureros también empiezan a pedirle armas similares. Nuestro protagonista les responde que primero vayan a recolectar más minerales y promete fabricar espadas para todos. Pluriel examina con atención la espada creada por Van y pronto se da cuenta de que su calidad es tan alta que probablemente podría venderse por un precio muy elevado. Mientras tanto, Esperda observa uno de los minerales que trajeron y descubre que se trata de mitril, un metal extremadamente raro. Este hallazgo resulta sorprendente, porque es muy inusual encontrar mitril en un bosque común. Esa revelación lo lleva a sospechar que debe haber una mazmorra cercana que todavía no ha sido descubierta. Considerando que la zona lleva mucho tiempo sin ser explorada, todos coinciden en que la teoría es muy probable. Van sonríe al escuchar esto, pues sabe que descubrir una nueva mazmorra podría convertir a la aldea en un lugar famoso y de gran importancia. Normalmente, cuando el gremio de aventureros descubre una mazmorra nueva, abre una sucursal en la ciudad más cercana y envía a un grupo de aventureros de élite conocidos como la Orden de Caballeros. El problema es que su aldea aún no cuenta con los recursos ni la infraestructura necesaria para sostener una sucursal del gremio, por lo que esa opción queda descartada. Informar al reino tampoco parece viable, ya que Van fue marginado y desterrado. Si las autoridades descubren que la tierra a la que fue enviado tiene un gran valor, podrían trasladarlo a otro lugar. Nadie quiere que eso ocurra. Ante esta situación, Pluriel sugiere un plan prudente. Primero, deben hacer crecer la aldea, construir instalaciones y mejorar las comodidades del lugar antes de que el descubrimiento de la mazmorra se haga público. De esa manera, sería mucho más difícil que la casa de Fertio interfiriera en el futuro del pueblo. Todos consideran que la propuesta tiene sentido y terminan aceptándola. Van les agradece por llegar a un acuerdo y por pensar en el bienestar de la aldea.
Poco tiempo después, Van y Etil dan un paseo tranquilo por los alrededores. De repente, un grupo de lagartos acorazados aparece avanzando directamente hacia la aldea. Al percibir el peligro, Van reacciona de inmediato y ordena a todos que entren dentro de la muralla mientras se levantan las compuertas para proteger a los aldeanos. Al ver el miedo reflejado en los rostros de la gente, intenta tranquilizarlos y les asegura que luchará para protegerlos. Aún así, sabe que no puede ganar esa batalla únicamente con su propia fuerza, por lo que pide a los habitantes que también aporten su ayuda para defender el lugar juntos. Los aldeanos no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras él pelea solo. Levantan la voz y afirman que todos deberían combatir unidos como un solo grupo. Están convencidos de que trabajar en equipo les dará mayores probabilidades de sobrevivir. Van se siente profundamente agradecido por su valentía y su apoyo, y les da las gracias antes de ordenarles que se dirijan rápidamente a las murallas para prepararse para el combate. Todos obedecen sin dudar y comienzan a organizar la defensa del pueblo. Al mismo tiempo, el grupo que había salido a cazar aún no ha regresado, por lo que no pueden contar con su ayuda. Nuestro protagonista se prepara para subir a la muralla y tomar su posición en la defensa, pero Til lo detiene en el último momento. Está muy preocupada por su seguridad y no quiere que se exponga a un peligro tan grande. Su actitud demuestra claramente cuánto le importa. Al ver esta situación, Dee interviene y decide ocupar temporalmente el lugar de Van. Le dice que él subirá a la muralla para observar la situación y luego informar lo que vea. Una vez arriba, Dee examina cuidadosamente el horizonte y después de un momento baja para dar su informe. Calcula que hay alrededor de 40 lagartos acorazados avanzando directamente hacia el pueblo. La cifra es mucho mayor de lo que Van esperaba, por lo que la noticia lo deja claramente sorprendido y preocupado. Dee entiende perfectamente la gravedad del problema, ya que sabe por experiencia que incluso un grupo de aventureros veteranos tendría dificultades para derrotar a un solo lagarto acorazado. A pesar de que las probabilidades parecen estar en su contra, Dee se niega a rendirse. Declara con firmeza que rendirse no es una opción y ordena preparar las balistas para disparar cuanto antes. Afirma con orgullo que nunca ha perdido una batalla en toda su vida y que no permitirá que esta sea la primera. Sus palabras levantan el ánimo de todos y fortalecen su determinación. Pronto, disparan varios proyectiles de balista contra los monstruos y logran derribar a 10 de los lagartos acorazados. Dee queda sorprendido al ver el resultado y comprende que los proyectiles fabricados por Van son mucho más poderosos de lo que imaginaba. Poco después, recargan las balistas y vuelven a disparar, eliminando otra parte del grupo enemigo. La victoria parece cercana y todos comienzan a sentirse optimistas. Sin embargo, la esperanza dura poco. De repente descubren que se han quedado sin munición de hierro, mientras algunos de los lagartos acorazados siguen avanzando hacia el pueblo. El miedo comienza a extenderse entre los aldeanos. Dee comprende que si no hacen algo de inmediato, la aldea podría ser destruida. Justo cuando empieza a pensar en lanzarse personalmente al combate, Van lo llama y le dice que utilice balas de madera. La idea desconcierta a todos. Les parece absurdo pensar que la madera pueda dañar a criaturas cuya piel es tan dura como el acero. Sin embargo, Dee confía en el juicio de Van y decide seguir sus instrucciones. Ordena a los caballeros cargar las balistas con proyectiles de madera. Para sorpresa de todos, las balas atraviesan directamente la cabeza de los lagartos acorazados. Los disparos resultan lo suficientemente potentes como para perforarlos y derrotarlos. Gracias a esto, finalmente logran acabar con los monstruos restantes. Dee queda totalmente asombrado al presenciarlo. Cuando anuncia que el enemigo ha sido derrotado, todo el pueblo estalla en celebraciones. Los aldeanos se sienten aliviados y orgullosos de haber defendido su hogar sin sufrir una sola baja. El hecho de haber logrado la victoria utilizando la menor cantidad posible de munición casi le resulta anticlimático a Dee. Esto refuerza aún más su convicción de que Van se convertirá en una figura muy importante para la aldea. Más tarde, ese mismo día, los habitantes comienzan a despellejar y procesar los cuerpos de los lagartos acorazados. Trabajan juntos para cortar la carne y aprovechar todos los recursos posibles. Cuando Van ve la enorme cantidad de carne obtenida, propone celebrar un gran banquete esa misma noche para festejar la victoria. Considera que todos merecen descansar, comer bien y disfrutar después de un enfrentamiento tan peligroso. El banquete resulta todo un éxito. Los aldeanos están felices y profundamente agradecidos de que alguien como Van haya sido enviado a gobernar su pueblo. Muchos sienten que no podrían haber tenido un protector y líder mejor. El ambiente se llena de alegría y esperanza, y la gente empieza a mirar el futuro con más optimismo.
Más tarde, mientras están reunidos alrededor de una fogata, Ordo habla con Van sobre el valor de los lagartos acorazados. Explica que si los vendieran a un comerciante, normalmente podrían obtener alrededor de 20 monedas de oro por cada uno. Sin embargo, en esta situación, gran parte de la carne se echaría a perder antes de poder venderla adecuadamente. Después de restar los costos de transporte y otros gastos, la ganancia real sería de aproximadamente 8 monedas de oro por pieza. Van hace rápidamente algunos cálculos basándose en la cantidad de carne que han obtenido. Llega a la conclusión de que si logran vender todo, podrían ganar alrededor de 300 monedas de oro en total. En su vida anterior en Japón, esa cifra habría sido equivalente a unos 300 millones de yenes. Al pensar en ello, por un momento se imagina volviéndose increíblemente rico, y la idea lo llena de sorpresa y entusiasmo. Sin embargo, Espada le informa rápidamente a Van que existe un problema importante. Cuando un pueblo obtiene más de 100 monedas de oro, está obligado a pagar la mitad de esa cantidad como impuestos al marqués. Al escuchar esto, nuestro protagonista se irrita al pensar que perderá el 50% de las ganancias. No obstante, lo que más le preocupa no es el dinero en sí, sino la atención que esa riqueza podría atraer. Si venden tanta carne y obtienen una suma tan grande, las autoridades superiores comenzarán a notar fácilmente la existencia del pueblo. Van empieza a temer que, cuando su padre descubra que la aldea está acumulando éxito y prosperidad, decida exiliarlo nuevamente a otro territorio. Si eso llegara a ocurrir, cree que jamás podría llevar la vida tranquila y pacífica que siempre ha deseado. La sola idea de perder su estilo de vida calmado lo inquieta profundamente. Espada, sin embargo, menciona que podría existir una manera de mantener todo en secreto. Sugiere que el mérito por derrotar a los lagartos acorazados sea atribuido a su hermano mayor, Murcia. De esa forma, el crédito recaería en él y el pueblo no llamaría tanto la atención. Esto serviría para proteger tanto a Van como a la aldea de miradas indeseadas. Nuestro protagonista reflexiona unos segundos y reconoce que el plan tiene bastante sentido. Además, Murcia todavía no posee logros destacables asociados a su nombre, por lo que darle ese reconocimiento podría incluso beneficiarlo. Al día siguiente llegan dos comerciantes al pueblo. Les habían dicho que se trataba de una aldea pequeña y remota, pero al verla con sus propios ojos quedan completamente sorprendidos. El lugar estaba mucho más desarrollado de lo que habían imaginado. Al presentarse, dicen llamarse Bell y Rango, representantes de una reconocida compañía comercial. Van los invita a recorrer el pueblo para que puedan observarlo mejor. Durante el recorrido, los comerciantes quedan impactados al ver la enorme cantidad de pieles de lagarto acorazado que los aldeanos han reunido. No esperaban que un pueblo tan pequeño pudiera derrotar a tantas criaturas de ese tipo, y la escena incluso les genera cierto respeto, casi miedo, ante la capacidad militar del lugar. Los comerciantes aceptan comprar todas las pieles y prometen enviar a algunos hombres para transportarlas. Van se alegra al escuchar esto, ya que la carne no podrá mantenerse fresca durante mucho tiempo. Incluso les ofrece llevarse una parte gratis si lo necesitan. A cambio, aprovecha la oportunidad para hablarles sobre las armas de alta calidad que ha estado produciendo en la aldea, y les pregunta si estarían interesados en adquirirlas. Bell y Rango examinan cuidadosamente las armas y quedan realmente impresionados por su calidad. Sin dudar demasiado, aceptan comprar todas las que Van ha fabricado. Después de cerrar el trato, Van les pregunta si podrían ayudar a promocionar las armas para aumentar las ventas. Los comerciantes dudan por un instante y esa breve vacilación hace que Van entienda inmediatamente lo que estaban pensando. Probablemente planeaban crear un monopolio sobre esas armas. Sin embargo, él ya había previsto algo así. Con calma les explica que sería mejor encontrar primero una forma de maximizar las ganancias antes de lanzar una promoción que hiciera que las ventas explotaran demasiado rápido. Luego propone algo inesperado, que establezcan una tienda comercial directamente en el pueblo. Bell y Rango se sorprenden de que Van les permita abrir un negocio allí y se muestran muy agradecidos por su generosidad. Para mayor asombro de ambos, Van tarda menos de 5 minutos en construirles una tienda completa utilizando su magia de producción. Ver cómo levanta el edificio en tan poco tiempo los deja completamente impresionados. Mientras tanto, fuera de las puertas del pueblo, dos visitantes observan el lugar con curiosidad, Arte y Panamera. Ambas han venido porque escucharon rumores de que el señor de la aldea es un prodigio y quieren comprobar si esas historias son ciertas. Más tarde, ese mismo día, Espada conversa con Van acerca del futuro del pueblo. Le sugiere que, considerando el ritmo de crecimiento que están experimentando, debería comenzar a planificar el asentamiento pensando en una población eventual de 10,000 habitantes. Van cree que ese número suena exagerado
pero Espeda explica que si el desarrollo continúa así, esa cifra no es descabellada. Además, necesitarán mucha gente para proteger la ciudad, vigilar las instalaciones y mantener el orden general. Nuestro protagonista decide confiar en el criterio de Espeda. Si él propone algo así, seguramente tiene razones sólidas. Entonces, Van empieza a imaginar un rediseño del pueblo con una estructura en forma de estrella. Comprende que esa disposición permitiría defender el lugar con mucha más facilidad en caso de un ataque. Mientras reflexiona sobre este plan, uno de los caballeros irrumpe en la habitación para informar que han llegado emisarios del condado vecino de Ferdinando. Poco después, Panamera y Arte entran en la oficina de Van. Panamera se presenta primero, explicando que es una vizcondesa que ascendió desde el rango de caballero. Arte, por su parte, se presenta como la hija menor de la casa de Ferdinando y ha venido para presentar sus respetos siguiendo las órdenes de su padre. Todos se sientan a conversar y Van habla con franqueza. Les dice directamente que supone que han venido para observar el pueblo, evaluar la situación y comprender cómo ha logrado desarrollarse tan rápido. Panamera estalla en carcajadas al escuchar a un niño de apenas 8 años razonar con tanta estrategia. Explica que, dado que a Van se le ha confiado ese territorio, el condado de Ferdinando teme que algún día pueda llevar adelante las ambiciones de su padre. Por eso se mantienen cautelosos. Van los tranquiliza enseguida y asegura que no tienen de qué preocuparse. Explica que simplemente fue exiliado a esa tierra porque no podía usar magia elemental. Panamera responde de inmediato que eso es imposible. Después de ver lo desarrollado que está el pueblo, calcula que al menos 5,000 personas debieron haber trabajado en su construcción. Van guarda silencio por un momento y luego comienza a reír. Dice que, en lugar de intentar explicarlo con palabras, prefiere mostrarlo. Todos salen al exterior, y él utiliza su magia de producción para crear bloques y estructuras a una velocidad impresionante. Panamera y Arte no pueden creer lo que ven. Cuando Van explica que posee una aptitud especial para la magia de producción, Arte recuerda algo de su propia infancia que conecta con esa habilidad. Van continúa contando que su padre lo expulsó del reino precisamente después de descubrir que tenía ese tipo de magia. Panamera considera que fue una decisión extremadamente tonta, pues el rey podría haber utilizado ese talento para expandir el reino. Para ese momento, Panamera ya está prácticamente convencida del potencial de Van, y finalmente revela la verdadera razón de su visita: ofrecer la mano de Arte en matrimonio. De ese modo, el pueblo de Van y el condado de Ferdinando evitarían cualquier conflicto futuro. Sin embargo, Van responde que no es necesario un matrimonio político. Mientras Ferdinando no tome decisiones extremas, no habrá motivos para enfrentamientos. Panamera admite que al principio se oponía a la idea, porque pensaba que Van sería otro noble arrogante, pero después de conocerlo mejor, ahora considera que Arte podría casarse con él sin problema. Incluso bromea diciendo que, de no existir la diferencia de edad, ella misma habría considerado la propuesta. Luego se gira hacia Arte para conocer su opinión. La joven responde que todavía no está segura y que necesita más tiempo para pensarlo. Panamera la tranquiliza y le dice que no hay prisa, ya que pasarán la noche en el pueblo y tendrá tiempo para reflexionar. Van acepta alojarlas y, como ya es costumbre, en menos de 5 minutos crea una posada de gran calidad usando su magia. Esa noche cenan todos juntos. Durante la comida, Arte conversa bastante con Van y observa atentamente su comportamiento. Poco a poco se da cuenta de que es una persona honesta, amable y responsable. Con el paso de la velada, comienza a sentirse cada vez más atraída tanto por él como por la gente del pueblo. Después de la cena, Van acompaña a sus invitadas hasta sus habitaciones. Panamera simplemente le desea buenas noches y entra a su cuarto. Arte, en cambio, se queda un momento más y le agradece con cierta timidez por todo lo que hizo durante el día antes de despedirse. Más tarde, Van reflexiona sobre algo importante. Si Arte fue enviada como posible esposa, probablemente también haya sido apartada de su hogar por no poseer magia elemental, igual que él. Al comprender esto, siente que ambos comparten una situación similar. Desde ese momento decide que si alguna vez toman una decisión importante, priorizará los deseos y la comodidad de Arte. Esa noche, antes de dormir, Arte abraza su almohada mientras piensa en lo que ocurrirá al día siguiente. Está nerviosa, pero también emocionada ante la idea de volver a hablar con Van. A la mañana siguiente, Van es despertado por Til y Kamsin. Le dicen que vaya inmediatamente al lago porque han visto algo extraño. Aunque le cuesta levantarse tan temprano, finalmente acepta y lo sigue. Cuando llega, ve a varios aldeanos reunidos alrededor del agua. Al acercarse, descubre algo inesperado: una sirena flotando en la superficie, con la cabeza fuera del agua. Espeda explica que esa criatura se llama Akpayo, una especie extremadamente rara que casi nunca se ve.
Van intenta hablar con ella, pero la criatura lo ignora y sigue observando en silencio. Entonces decide ofrecerle comida como gesto de amistad. Le acerca un plato con carne, y en cuanto lo ve, la sirena nada rápidamente hacia él y pregunta si puede quedárselo. Van acepta y ella toma un trozo para comer. Pronto se da cuenta de que no es carne común, sino carne de lagarto acorazado. Pregunta de dónde proviene y quién derrotó a esas criaturas. Todos saben que Van sería demasiado modesto para admitirlo, así que responden que fue gracias a su poder. Al escuchar eso, la sirena se sumerge inmediatamente en el agua y desaparece. Éspeda comenta que los Akpayu rara vez aparecen, por lo que probablemente no volverán pronto. Pero al día siguiente ocurre algo inesperado. Toda una aldea de Akpayu llega al lago. Van se sorprende mucho y se pregunta si regresaron porque escucharon que él derrotó a los lagartos acorazados, tal vez considerándolo una especie de figura poderosa. Sin embargo, Éspeda dice que nunca ha oído algo así. Entre los Akpayu aparece un hombre grande e imponente, que dice querer hablar con Van. Pregunta directamente si fue él quien derrotó a los lagartos acorazados. Cuando Van lo confirma, todos los Akpayu quedan sorprendidos al ver que un niño tan joven logró algo así. El líder se presenta como Lada Vesta, líder de los Akpayu. También explica que la chica que Van conoció el día anterior es su hija, Priora, y anuncia que desea entregarla en matrimonio. Nuestro protagonista queda completamente en shock. Priora todavía es una niña, y ni siquiera comprende lo que significa casarse. Van le pregunta a Lada Vesta por qué quiere ofrecer a su hija. El líder explica que durante muchos años su aldea ha sido atacada por lagartos acorazados, lo que ha hecho la vida muy peligrosa para su gente. Al enterarse de que en esta aldea existe un señor capaz de derrotarlos, pensó que una alianza matrimonial podría garantizar la protección de su pueblo. Van escucha atentamente y comprende que la propuesta no nace de un deseo personal, sino de la necesidad de proteger a su comunidad. Entonces responde con calma que no es necesario ese matrimonio. Promete que protegerá a los Akpayu de cualquier peligro sin exigir que Priora se case con él. Lada Vesta queda sorprendido por su respuesta, pero finalmente propone otra solución. Si Van lo permite, su pueblo podría mudarse cerca de la aldea para vivir bajo su protección. Van acepta sin problema, y utilizando su magia, construye de inmediato una gran área de descanso para ellos, un espacio amplio y bien organizado donde puedan vivir con comodidad. Cuando Lada Vesta ve el lugar, queda completamente asombrado. No puede creer que Van haya creado un área tan grande y bien organizada en tan poco tiempo. Los Akpayu se mudan al nuevo espacio y rápidamente comienzan a disfrutar de su nuevo hogar. Pero justo cuando todo parece estar bajo control, Éspida se acerca a Van para recordarle que ya casi es hora de ocuparse del sistema de aguas residuales de la aldea. Van sonríe y le responde que no hay motivo para preocuparse, ya que desde el principio había pensado en una solución. Explica que debajo de cada casa existen tuberías conectadas entre sí, por lo que solo necesitan liberar agua desde el lago. El flujo arrastrará todos los desechos a través de las tuberías y mantendrá el pueblo limpio. Lada Vesta observa el procedimiento con gran interés y queda fascinado. Está impresionado por la ingeniosa idea de Van y se ofrece a colaborar en el proceso. Sin embargo, Van le dice que no es necesario, sobre todo porque los Akpayu acaban de llegar y no deberían asumir responsabilidades tan pronto. Aún así, Lada Vesta insiste y explica que su gente tiene una gran afinidad con el agua, por lo que pueden encargarse de esa tarea sin dificultad. Finalmente, Van acepta y permite que algunos Akpayu abran la represa para liberar el agua y limpiar las tuberías. Cuando el trabajo termina, Van agradece sinceramente la ayuda de todos. Lada Vesta comenta entonces que este sistema de limpieza deberá realizarse varias veces al día, por lo que propone que su pueblo se encargue regularmente de esa labor como forma de contribuir mientras viven allí. Van considera que es una idea excelente y vuelve a agradecerle por su consideración. En ese momento llegan Arte y Panamera. Ambas se quedan completamente sorprendidas al ver a Lada Vesta, ya que nunca antes habían visto a un Akpayu en persona. Justo antes de retirarse, Lada Vesta se refiere a Van como su yerno. Ese comentario provoca un pequeño ataque de celos en Arte, pues suena como si Van ya estuviera casado con un Akpayu. Van intenta negarlo rápidamente, pero antes de que pueda explicarse, Priora emerge de repente del agua, llama a Van esposo y vuelve a sumergirse. Aquello solo vuelve la situación mucho más incómoda. Para aclarar el malentendido, Van invita a Arte a dar un tranquilo paseo en bote por el lago. Durante el recorrido le explica con calma todo lo ocurrido.
asegurándole que no existe ninguna relación entre él y Priora. Después de conversar un rato, Arte finalmente entiende que todo fue una confusión. Pasan algunos minutos hablando tranquilamente y disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, poco después Priora aparece junto a varios de sus amigos nadando alrededor del bote. Al ver a Van a solas con Arte, Priora se muestra claramente celosa. Van le recuerda que ni siquiera están casados, lo que solo la irrita más. Molesta, Priora se sumerge nuevamente. Los demás Akpayu se dan cuenta de que su princesa está triste, así que comienzan a sacudir el bote de un lado a otro. Van y Arte se asustan mientras la embarcación se balancea peligrosamente. Más tarde, el hada Vesta adopta una expresión seria al escuchar que Van estaba pasando tiempo con Arte mientras Priora estaba cerca. Van intenta explicar que no existe ningún compromiso entre él y Priora, pero la hada Vesta lo interrumpe y propone resolver el asunto mediante una competencia. Si los Akpayu ganan, Van quedará oficialmente comprometido con Priora. Van considera que la idea es completamente absurda. En ese momento aparece D y acepta el desafío sin dudar, animando a todos a intentarlo. El resto del grupo, entusiasmado por competir contra los Akpayu, apoya la propuesta y finalmente convencen a Van de participar. A Van se le permite elegir la primera prueba. Él propone un juego sencillo, voleibol. Nadie allí había oído hablar de ese deporte, así que lo consideran otra de las curiosas ideas de Van. Sin embargo, Dei y Panamera parecen más interesadas en los trajes de baño que en el juego. La primera ronda queda definida. Teal y Panamera contra la hada Vesta y Priora. El partido comienza y Van se sorprende rápidamente al ver lo buenos que son los Akpayu. Son mucho más hábiles de lo que imaginaba y ganan varios puntos seguidos con gran facilidad. Teal empieza a frustrarse e incluso piensa en rendirse, pero Panamera lo anima con unas palabras de motivación. Con renovada concentración, ambos logran anotar algunos puntos y acercarse al final del juego. A pesar de su esfuerzo y trabajo en equipo, no logran superar a sus oponentes. Finalmente, la hada Vesta y Priora ganan la primera ronda con claridad. Como Van eligió la primera prueba, ahora es el turno de la hada Vesta de decidir la siguiente. Él propone una carrera de relevos de natación. En cuanto Van escucha esto, se da cuenta de lo injusto que es el desafío. Los Akpayu son nadadores naturales. La presión aumenta de inmediato. Si pierde, podría verse obligado a casarse con Priora. Entonces, D da un paso al frente y se ofrece como uno de los nadadores. Khamsin también se suma, formando el equipo de Van. La carrera comienza, y Khamsin da todo para mantenerse al ritmo de Priora. Ella es extremadamente rápida, pero él logra seguirle el paso e incluso adelantarla brevemente antes de entregar el relevo. D entra al agua y domina la carrera de inmediato. Sus poderosas brazadas de mariposa lo impulsan con gran velocidad, dejando atrás al equipo Akpayu. Van observa sorprendido mientras D nada de manera impecable y finalmente gana la carrera. La hada Vesta no puede creerlo. Se pregunta cómo su equipo pudo perder, considerando que los Akpayu son excelentes nadadores por naturaleza. Aún así, queda una última prueba que decidirá el resultado. Esta vez es el turno de Van de elegir. Tras pensarlo un momento, crea rápidamente una máquina de hielo y anuncia que la siguiente competencia será ver quién puede comer más rápido hielo raspado. Arte, que aún no había participado, se ofrece inmediatamente. Van también decide competir. Todos se dirigen al área de descanso para comenzar el desafío. Al principio, todos toman algunas cucharadas y sienten un fuerte dolor de cabeza por el frío, pero continúan comiendo. Van está decidido a evitar el matrimonio con Priora, mientras que Arte quiere ganar por él. Motivados por eso, ambos continúan sin rendirse y finalmente terminan primero, ganando la competencia. La hada Vesta, mostrando buen espíritu deportivo, le ofrece a Van un apretón de manos antes de marcharse nadando. Aún así, vuelve a llamarlo yerno y le recuerda que cuide de Priora. Van suspira frustrado, ya que incluso después de ganar la competencia, la hada Vesta sigue actuando como si el matrimonio fuera inevitable. Mientras tanto, todos felicitan a Van por su desempeño. Rodeado de sonrisas y elogios, él parece completamente tranquilo. Arte observa la escena en silencio y se siente inspirada. Nunca había experimentado algo así. Cuando era niña, sus padres siempre la ignoraban porque la consideraban un fracaso. Era tímida y no destacaba en nada. Todo cambió cuando descubrió la magia de marionetas, que le permitía mover sus muñecos libremente. Por primera vez, pensó que su madre estaría orgullosa de ella. Sin embargo, su madre la abofeteó y le dijo que la magia de marionetas era malvada y estaba prohibida entre los nobles. Desde entonces, Arte quedó marginada. Cuando cumplió 10 años, se arregló su compromiso con Van. Ella esperaba que fuera otro noble arrogante, pero resultó ser completamente diferente. Van era amable, paciente y poseía un talento peculiar para la magia de producción.
una habilidad que la nobleza consideraba inútil. Aún así, él la utilizaba para ayudar a todos en la aldea. Al ver el ejemplo de Van, Arte decide que quiere ser como él. Se promete que si se esfuerza lo suficiente, algún día podrá ver el mundo con la misma confianza. A la mañana siguiente, Van reúne a todos los aldeanos y anuncia que necesitan construir nuevas murallas para el futuro crecimiento de la aldea. También menciona que, como al día siguiente será su día libre, esa noche celebrarán una gran parrillada. La noticia entusiasma a todos, que comienzan a trabajar con energía renovada. Arte se acerca entonces a Van y le pregunta si puede observarlo mientras trabaja. Él acepta sin problema. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Orso y su grupo de aventureros están siendo perseguidos por una criatura poderosa y peligrosa, señal de que un nuevo problema se aproxima. De regreso en la aldea, nadie tenía idea de lo que estaba ocurriendo fuera. Todos estaban ocupados admirando las murallas que Van había terminado en menos de 2 semanas. Los muros eran altos, resistentes e imponentes, y todos estaban asombrados por la velocidad con la que habían sido construidos. Panamera se acerca a Van visiblemente impresionada. Le confiesa que siempre supo que era talentoso, pero jamás imaginó algo así. Para cambiar de tema, Van le dice que ahora supervisará la construcción de nuevas casas, ya que pronto llegarán comerciantes, aventureros y más visitantes. Necesitan prepararse para recibirlos. Panamera admite que siente cierta envidia. Desde niña soñó con tener su propio territorio, un lugar que pudiera gobernar. Ver a Van con tanta responsabilidad la inspira a perseguir ese mismo objetivo. Decide que en la próxima gran batalla luchará con todas sus fuerzas para obtener algo más que dinero. Quiere ganarse su propia tierra. Mientras observa las murallas, Panamera nota enormes máquinas instaladas en ellas y pregunta qué son. Van explica que se trata de balistas gigantes, armas diseñadas para atacar enemigos a larga distancia antes de que alcancen las murallas. Para demostrar su poder, le pide a Kamsin que dispare una de prueba. El proyectil sale disparado con una fuerza impresionante, generando miles de newtons de impacto. Panamera queda completamente atónita. Aún más sorprendente es descubrir que Van fabrica esas balistas. De inmediato pregunta cuánto costaría comprar una, pero Van responde que no están a la venta, dejándola nuevamente en shock. Decidida, le propone obtener una a cambio de un favor futuro. Van acepta, diciendo que cobrará ese favor en algún momento. En ese momento, Orso y su grupo salen corriendo del bosque perseguidos por un enorme dragón del bosque. Orso grita que todos corran hacia la muralla mientras él intenta distraer a la criatura. Van siente un escalofrío. Abandonarlo sería prácticamente condenarlos a morir, pero enfrentarse al dragón también pondría a la aldea en peligro. Panamera da un paso al frente con determinación y promete ayudar a enfrentarlo. Ordena que todos se coloquen detrás de las murallas mientras las balistas se preparan para atacar. Cuando el dragón entra en alcance, los proyectiles vuelan hacia él, pero la criatura esquiva cada disparo. El corazón de Van se hunde. Entonces Panamera invoca su magia de fuego y lanza una enorme jabalina llameante que impacta directamente contra el dragón, envolviendo sus escamas en llamas. Todos quedan sorprendidos al ver el poder de su magia, pero incluso ese ataque no es suficiente. El dragón sigue vivo. Van ordena otra descarga de balistas. Algunos proyectiles logran dañar sus alas, pero pronto el dragón empieza a esquivar cada disparo con una velocidad increíble. Van comprende entonces que están enfrentando a una criatura mucho más inteligente de lo que imaginaba. En ese momento, Orso y su grupo finalmente logran cruzar la muralla. Van siente alivio al verlos a salvo, pero sabe que el peligro aún no ha terminado. Y aunque Espada usa magia de tierra para inmovilizar temporalmente al dragón con enormes rocas, Van entiende que incluso eso solo les ha comprado un poco de tiempo. Si no lograban retrasar al dragón una vez más, la criatura los alcanzaría muy pronto. Van regresó rápidamente a las puertas de la aldea y le dijo a Panamera que había llegado el momento de cobrar el favor que ella le debía. Luego le explicó con claridad su plan. Cuando el dragón del bosque se acercara, quería que utilizara su jabalina de fuego para inmovilizarlo. Mientras estuviera atrapado, los soldados usarían las balistas para rematarlo. Panamera aceptó el plan sin dudar. Sin embargo, cuando el dragón finalmente llegó a la aldea, las balistas aún no estaban completamente cargadas. Necesitaban un poco más de tiempo para prepararse. Van comprendió que debían retrasar a la criatura una vez más. En ese momento, Day y sus hombres salieron corriendo hacia el campo abierto. Llevaban las armas de alta calidad que Van había fabricado para ellos. Su objetivo era simple: contener al dragón durante unos instantes. Lucharon con valentía, pero el dragón del bosque era demasiado poderoso. En poco tiempo lo superó, obligándolos a retirarse nuevamente hacia la aldea. Aún así, ese breve enfrentamiento fue suficiente para ganar el tiempo que Van necesitaba.
Van le dio la señal a Panamera. Ella reaccionó de inmediato y lanzó su jabalina de fuego. El ataque golpeó directamente al dragón, dejándolo momentáneamente inmovilizado, justo como habían planeado. En ese mismo instante, las balistas ya estaban listas. Los soldados dispararon las enormes flechas de hierro que atravesaron el aire e impactaron contra el dragón con una fuerza devastadora, causándole un daño enorme. D se acercó con cautela al cuerpo del dragón para comprobar si finalmente había sido derrotado. La criatura yacía inmóvil, pero de pronto uno de sus ojos se abrió. D reaccionó al instante, levantó su espada y con un solo corte limpio le arrancó la cabeza. En ese momento todos comprendieron que el dragón del bosque había sido derrotado. Los soldados y aldeanos estallaron en gritos de celebración. Arte y Till corrieron hacia Van para preguntarle si estaba bien. Él les aseguró que no tenía ningún problema. Poco después, Panamera se acercó y elogió a Van por haber ideado un plan tan inteligente en el último momento. Todos empezaban a darse cuenta de que aquella aldea no era un lugar común. Ningún pueblo normal habría sobrevivido a un ataque de un dragón del bosque. La mayoría habrían sido destruidos antes siquiera de poder defenderse. Dejando eso de lado, Panamera sugirió que debían celebrar una ceremonia para honrar a D y a los demás combatientes. Ellos habían infligido la mayor parte del daño al dragón, y además D fue quien dio el golpe final. Según la tradición, quien derrota a un dragón recibe el título de matadragones. Van estuvo completamente de acuerdo. Poco después, organizaron una ceremonia frente a todos los aldeanos. La gente se reunió en la plaza principal y aplaudió con entusiasmo a quienes arriesgaron sus vidas para proteger la aldea. Panamera dio un paso al frente y honró a cada combatiente uno por uno. Elogió su valentía, su determinación y su fuerza. Les agradeció por mantenerse firmes incluso cuando el dragón parecía imparable. Finalmente llamó a Van al frente. Declaró que ninguno de ellos estaría vivo si no fuera por su rápida forma de pensar y el brillante plan que ideó durante la batalla. Al escuchar esas palabras, toda la aldea estalló en una fuerte ovación para él. Mientras observaba a Van, Panamera comenzó a reflexionar sobre su propio pasado. Desde que ascendió como caballero de bajo rango, había conocido a muchas personas de sangre noble y alto estatus. Había servido junto a comandantes, señores y oficiales de todo tipo. Sin embargo, nunca había conocido a alguien como Van. Panamera nació en una larga línea de caballeros en la capital del reino. Su familia había servido a la corona durante generaciones. Cuando descubrieron que poseía un gran talento para la magia elemental, fue enviada al condado desde muy joven para recibir entrenamiento especializado. Allí pasó años sometida a una disciplina dura y exigente, con el objetivo de convertirse algún día en comandante de escuadrón. Sus esfuerzos dieron resultado. Con apenas 16 años se convirtió en comandante. Participó en numerosas batallas y acumuló varias victorias. Con cada logro, su nombre ganaba mayor prestigio. Gracias a sus méritos, se le concedió estatus noble, y después de 6 años de servicio, el rey finalmente la ascendió al rango de vizcondesa. Tiempo después, se reunió con el señor de Ferdinando. Él le contó que planeaba casar a su hija menor, Arte, con el señor de una tierra remota. Fue entonces cuando Panamera escuchó por primera vez sobre Van. Al principio se preocupó. Temía que el hombre que se casaría con Arte fuera incompetente o cruel. No quería que la vida de la joven fuera miserable. Sin embargo, después de conocer a Van, comprendió que estaba completamente equivocado. Podía ver claramente que Arte había cambiado desde que llegó a la aldea. Ya no era tan tímida como antes. Ahora intentaba expresar sus pensamientos y tomar iniciativa. Mostraba una valentía que nunca había demostrado. No tenía dudas de que Van era alguien diferente, una presencia refrescante entre la nobleza. Con esos pensamientos en mente, hizo un anuncio audaz frente a todos los aldeanos. Como vizcondesa del imperio, declaró que formaría una alianza oficial con Van. Nuestro protagonista se sorprendió al escuchar eso. No esperaba una propuesta tan directa. Sin embargo, pronto comprendió lo beneficiosa que podría ser para él y para la aldea. Con su padre habiendo cortado todo lazo con él y pocas conexiones nobles restantes, esta oportunidad era demasiado valiosa para ignorarla. Tras pensarlo brevemente, Van aceptó, y así comenzó oficialmente la alianza entre Van y la vizcondesa Panamera. Al día siguiente, con el dragón ya fuera de escena, Espada se reunió con Van y le sugirió que había llegado el momento de comenzar a planificar el futuro de la aldea. Explicó que aquel pequeño asentamiento podría transformarse algún día en una ciudad capaz de albergar a 10.000 personas.
pero para lograrlo, necesitarían atraer nuevos habitantes. Justo en ese momento, Till y Khamsin llegaron a informar que Bell y Rango habían regresado junto a comerciantes de la compañía comercial Marie. Ellos estaban interesados en comprar los materiales obtenidos del dragón del bosque. Van se emocionó al escuchar la noticia. Pensó que aquello podría ser el primer paso hacia la construcción de una gran ciudad. Poco después, los comerciantes examinaron cuidadosamente el cadáver del dragón. Se sorprendieron al ver que realmente era auténtico y no un simple mito. Tras evaluar su estado y todas sus partes, concluyeron que el dragón podría valer 100 monedas de platino. Van recordó rápidamente que una moneda de platino equivalía aproximadamente a 100 millones de yenes, por lo que el dragón tendría un valor cercano a 10.000 millones de yenes. Pero cuando preguntó cuánto estaban dispuestos a pagar, los comerciantes respondieron nerviosamente que ofrecerían 60 platinos. Van se decepcionó. Estaba seguro de haber escuchado mencionar 100 platinos unos minutos antes. Decidió consultar con Bell y Rango, lo que provocó que los comerciantes entraran en pánico. Después de escuchar la situación, Bell y Rango dijeron que 60 platinos era completamente injusto. Sabían que el dragón valía mucho más. Entonces los comerciantes intentaron presionarlos. Les recordaron que todos pertenecían al mismo gremio y que como Van no tenía otros compradores, no tendría más opción que aceptar su oferta. Bell y Rango se negaron. Dijeron que respetaban demasiado a Van como para engañarlo y pagar menos de lo que realmente valía. Al escuchar esto, los comerciantes se enfurecieron y se marcharon furiosos, advirtiendo que se arrepentirían por desafiarlos. Van recordó que también habían amenazado con expulsar a Bell y Rango del gremio. Aún así, ambos comerciantes insistieron en que valía la pena. Nunca podrían engañar a alguien que los había ayudado tanto. Entonces Van sugirió algo inesperado: crear su propia compañía comercial. Bell y Rango quedaron completamente impactados. Le explicaron que fundar una compañía no era tan sencillo, ya que se necesitaban 3 cosas: pagar la cuota de registro del gremio, tener una tienda propia y contar con el respaldo de un noble con título. Van consideró que las 2 primeras condiciones eran fáciles de cumplir. El verdadero desafío sería conseguir el apoyo de un noble. Tras pensarlo un momento, recordó que conocía a alguien con suficiente autoridad, Panamera. Fue a preguntarle si estaría dispuesta a respaldarlos. Para su sorpresa, ella aceptó de inmediato. Explicó que sería una excelente publicidad para su condado ayudar a fundar una nueva compañía comercial y apoyar a 2 comerciantes honestos. Entonces Van propuso algo más: atribuirle a Panamera la derrota del dragón para aumentar su prestigio. Pero ella rechazó la idea. Cualquier investigación terminaría conduciendo de vuelta a Van. En cambio, sugirió algo diferente. Van podría obtener su propio título noble. Siendo hijo de un marqués, no tendría que empezar como caballero. Probablemente podría comenzar directamente como varón. Y si se declaraba públicamente que él había derrotado al dragón, incluso podría recibir un rango más alto. Van empezó a entrar en pánico al pensar en eso. No quería llamar tanta atención, pero Panamera le dijo que debía verlo como un honor. Aún así, Van temía que si se llevaba todo el mérito, la solicitud de ascenso de Panamera podría verse afectada. Ella respondió con firmeza que no necesitaba que un niño de 8 años se preocupara por su carrera. Después de eso, Van volvió con Bell y Rango y les informó que Panamera aceptaría respaldarlos. Ambos se llenaron de emoción y agradecimiento. Para demostrar su gratitud, le ofrecieron pagar 130 monedas de platino por el dragón. Van quedó completamente sorprendido. Era incluso más de lo que los otros comerciantes habían estimado. Pero pronto surgió otro problema. Los comerciantes que se marcharon se habían llevado todos los carruajes de carga. Sin transporte, Bell y Rango no tenían forma de mover el enorme cuerpo del dragón. Panamera entonces intervino. Explicó que seguramente ese era el plan de los otros comerciantes desde el principio: obligarlos a volver suplicando ayuda. Pero ella no iba a permitirlo. Les prestaría su caballo de guerra, una montura fuerte y extremadamente rápida. Mientras tanto, los comerciantes que robaron los carruajes se alejaban confiados, seguros de que Bell y Rango regresarían rogando perdón. Sin embargo, mientras avanzaban, escucharon el sonido de potentes cascos detrás de ellos. Antes de que pudieran reaccionar, un caballo pasó a toda velocidad. Al mirar atrás, reconocieron el caballo de guerra de Panamera, con Bell y Rango montados en él. En ese momento comprendieron lo que había ocurrido. Con el respaldo de una vizcondesa, Bell y Rango ahora podían fundar su propia compañía comercial. Los 2 comerciantes quedaron paralizados por la sorpresa. Habían perdido toda su ventaja. Mientras tanto, Panamera viajó al Palacio Real para solicitar al rey Dino que concediera un título noble a Van. Al principio el rey se mostró escéptico al escuchar que un niño de 8 años gobernaba una aldea, pero cuando Panamera empezó a enumerar todos los logros, su actitud empezó a cambiar.
y cuando vio el colmillo del dragón que ella había traído como prueba, su sorpresa fue total. Derrotar a un dragón era una escena extraordinaria. El rey Dino entonces decidió que quería conocer a Van en persona. Ordenó organizar una reunión para que pudiera juzgarlo con sus propios ojos. Poco después, Panamera anunció públicamente en la capital que Van había derrotado al dragón del bosque. La noticia se difundió rápidamente por todo el imperio. Muchos plebeyos quedaron sorprendidos. Les costaba creer que el hijo desterrado de un marqués hubiera logrado algo tan increíble siendo apenas un niño. Panamera observó con satisfacción la reacción de la gente. Estaba convencida de que muy pronto Van recibiría un título noble. Mientras tanto, en la aldea, Van continuaba concentrado en el desarrollo del lugar. Comenzó a construir nuevas casas con un diseño más ordenado y uniforme, transformando poco a poco el asentamiento en una comunidad bien estructurada, en lugar de un pueblo disperso. Las calles ahora son más rectas, y el espacio entre los edificios está mucho mejor organizado, y el diseño general comienza a parecer el de una ciudad planificada en lugar de una aldea improvisada. Además, Van levanta varias torres de vigilancia altas alrededor del perímetro, permitiendo a los guardias detectar enemigos desde grandes distancias. Gracias a esa alerta temprana, podrán preparar sus defensas en lugar de ser tomados por sorpresa. Otra muestra de que Van piensa a largo plazo tanto en la seguridad como en el crecimiento del lugar. Cuando llega la hora del almuerzo, todos suben a una de las torres para comer juntos, y desde lo alto contemplan cómo el asentamiento se expande bajo sus pies. Espada observa las casas sólidas y bien construidas, junto con las instalaciones avanzadas creadas por Van, y comenta que ya no parece correcto llamar a ese lugar una simple aldea. En su opinión, se ha convertido en un auténtico pueblo. El nombre original era Aldea Van, pero tras discutirlo un poco, los demás sugieren que Van Town sería más apropiado. A Van no le entusiasma demasiado ponerle su propio nombre, aunque al verlo convencidos que están todos, entiende que no vale la pena discutirlo. Durante la comida, Arte se enrojece de repente y llama a Van con cierta timidez. Le pide que a partir de ahora la llame por su primer nombre sin usar honoríficos. Nuestro protagonista simplemente se alegra de que ella se sienta lo suficientemente cómoda con él como para pedir algo así que acepta sin dudar. En ese momento, Kamsin señala hacia las puertas principales. Un grupo de desconocidos espera fuera de las murallas del pueblo. Van y Span van a investigar de inmediato y descubren que los visitantes provienen de una aldea cercana que atraviesa graves dificultades. Su líder explica que ya no pueden pagar los impuestos porque carecen de jóvenes que trabajen. Van se muestra confundido y pregunta qué ocurrió, y el anciano responde que Sokukonda se llevó a todos los hombres y mujeres jóvenes para trabajar en su propio dominio. Como resultado, su aldea quedó compuesta casi por completo por ancianos y niños. Sin mano de obra, no pueden producir lo suficiente ni siquiera para sobrevivir, mucho menos para pagar tributos. Van escucha con atención, sabe que involucrarse con gente de otro dominio podría traer problemas, porque fraternizar a través de fronteras no siempre es prudente, pero aún así, no puede ignorar su situación. Su conciencia no le permite cerrarles las puertas, así que tras pensarlo un momento, les ofrece acogerlos y permitirles establecerse en su pueblo. El líder queda sorprendido, y le cuesta creer lo que oye. Van le asegura que habla completamente en serio. Cuando el anciano menciona que son alrededor de 300 personas, Van responde con calma que preparará una casa para cada familia. Los aldeanos quedan abrumados de alivio y gratitud. Además, Van descubre que poseen vacas, y en cuanto lo oye, su mente comienza a imaginar leche, queso, mantequilla y otros productos lácteos. Para él es una oportunidad beneficiosa para ambos. Ellos ganan seguridad y trabajo, mientras él obtiene recursos y mano de obra. Esa misma noche, el grupo recibe la misión de escoltar a los 300 aldeanos hasta Van Town de forma segura. Durante el trayecto, los aventureros comentan lo generoso que es Van, ya que acoger a tanta gente sin pensarlo dos veces no es algo que la mayoría de los señores haría. Cuando finalmente llegan, Van ya ha preparado una cálida bienvenida. A pesar del poco tiempo, organiza grandes parrillas con abundante carne, y los recién llegados son recibidos con hospitalidad y una comida generosa. No es fácil preparar algo así con tan poca anticipación, pero cuando ve el alivio en sus rostros, sabe que todo valió la pena. A medida que avanza la noche, algunos aldeanos se preocupan por cómo se ganarán la vida, pero Van los tranquiliza asegurándoles que hay muchas oportunidades de trabajo. Con la construcción en marcha, la agricultura y los futuros proyectos, habrá empleo suficiente para todos. Los aldeanos se conmueven profundamente, porque Van no tenía ninguna obligación de ayudarlos y aún así decidió abrirles las puertas. Para cerrar la noche con alegría, incluso sirve pastel de fresa como despunte, convirtiendo la llegada en una verdadera celebración que marca el inicio de su nueva vida en Van Town.
Durante un tiempo, la vida en el pueblo transcurre tranquila y en paz. Los grandes proyectos de construcción finalmente terminan, los caminos están listos, las casas han sido reparadas y todo luce mejor que antes. Por eso Espada cree que es el momento perfecto para que Van retome sus estudios, ya que ha descuidado sus libros durante demasiado tiempo. Nuestro protagonista, sin embargo, no está de acuerdo en absoluto. Siente que merece un buen descanso después de haber trabajado tan duro por el pueblo y quiere relajarse un poco. Justo entonces, Oro y su equipo aparecen de repente, visiblemente nerviosos. Se disculpan rápidamente y explican que, por accidente, encontraron la entrada de una mazmorra cerca de la aldea. Esto es exactamente lo que todos esperaban que ocurriera. Espada reacciona con seriedad. Si la entrada de una mazmorra realmente fue descubierta, deben informarlo de inmediato a la capital real, porque es una noticia demasiado importante para ignorarla. Van empieza a pensar con cuidado. Si la noticia se difunde, aventureros de todo el imperio correrán hacia su pueblo y la tranquila aldea se volverá ruidosa y caótica. Peor aún, su padre podría enterarse del desarrollo que ha logrado. Si eso ocurre, existe la posibilidad de que lo transfieran a otra aldea. Ed y su grupo se sienten culpables por haber encontrado la mazmorra, temiendo haber causado problemas. Pero Van les dice que no se preocupen. Ahora que fue descubierta, no pueden ocultarlo. Sabe que Kusala, el explorador del equipo de Oro, fue quien la halló, por lo que le pide que viaje hasta la capital real y reporte la noticia oficialmente. Todos coinciden en que Kusala es perfecto para la misión, aunque también quieren acompañarlo por ser su compañero. Sin embargo, Van tiene un plan distinto. Les dice que permanezcan cerca de la mazmorra y reúnan más información sobre ella, añadiendo que habrá una recompensa en oro por el trabajo. Al escuchar la palabra oro, cambian de opinión de inmediato y se despiden de Kusala con entusiasmo, deseándole buen viaje. Kusala también recibe una recompensa especial de Van, una espada corta hecha de mitril, un metal extremadamente raro y valioso. El regalo es tan preciado que incluso los demás aventureros desearían haber sido elegidos, pero Kusala se niega a intercambiarla. Así, cada uno parte hacia su tarea, mientras Van les desea buena suerte. Mientras Kusala cabalga por los campos rumbo a la capital real, no deja de admirar su nueva espada de mitril. De repente ve un carruaje volcado en el camino y a su alrededor varios orcos enormes de casi 2,5 metros de altura. Normalmente enfrentarse solo a enemigos así sería complicado, pero con su nueva espada se siente preparado. Se lanza al combate y la hoja de mitril atraviesa a los orcos con facilidad, derrotándolos en poco tiempo. Después de la batalla, una joven sale de su escondite y se presenta como Flamia. Está impresionada por la habilidad de Kusala y asume que debe ser un aventurero famoso. Con humildad, él responde que solo es un aventurero común que pasaba por allí. Flamia le agradece por haberle salvado la vida y explica que planea caminar hasta la capital real desde ese punto. Cuando comienza a despedirse, Kusala la detiene y le dice que también se dirige a la capital, ofreciéndole viajar juntos en su caballo. Ella no quiere causarle más molestias, porque siente que ya hizo suficiente al salvarla, pero Kusala insiste en que no es ningún problema, y la ayuda a subir al caballo. Antes de partir, le pregunta qué planea hacer en la capital. Flamia explica que su padre era varón, pero murió durante un conflicto, y tras su muerte, otros se apoderaron de sus tierras. Sin hogar ni título, no le queda más opción que buscar trabajo como sirvienta en la casa de algún noble. Kusala escucha atentamente y después de oír su historia, le propone algo inesperado. En lugar de ir a la capital, podría ir a Van Town, donde hay muchas oportunidades de trabajo, porque el pueblo está creciendo rápidamente y además es un lugar seguro y bien protegido. Flamia está muy conmovida por la propuesta y tras pensarlo un momento, acepta agradecida. Mientras tanto, en el pueblo, Van ya se prepara para el futuro. Ahora que la mazmorra fue descubierta, sabe que pronto llegarán muchos aventureros y la tranquilidad del lugar no durará para siempre. Para manejar la situación, idea un plan: construir un pequeño pueblo cerca de la mazmorra, lo que ayudará a controlar el flujo de aventureros y mantener el orden. Planea nombrar a Espada como gobernador del nuevo asentamiento
y quiere que Ed y su grupo actúen como una orden de caballeros encargados de proteger la zona. La construcción del puesto avanzado comienza de inmediato, y todo avanza sin problemas. Observando el progreso, Van calcula que debería estar terminado en aproximadamente un mes. No mucho después, Kusala regresa al pueblo acompañado por Flamia. Arte aparece junto a Flamiria, y Van, al notar la presencia de la chica desconocida, pregunta quién es. Flamiria responde con amabilidad que Kala la rescató de unos orcos durante el camino. Mientras observa cómo conversan, Van percibe enseguida una conexión evidente entre ambos. Queda claro que sienten algo mutuo, aunque deciden no mencionarlo, y en su lugar, le da una bienvenida cordial a la nueva integrante a V-Town, destacando que el asentamiento sigue creciendo y que siempre hay espacio para nuevos habitantes. De pronto, un numeroso grupo de aventureros se aproxima al pueblo cabalgando. Por un instante, Van se alarma y teme que se trate de algún desastre, pero Kusala lo tranquiliza rápidamente. No es una amenaza, sino aventureros que vienen a explorar y farmear en la mazmorra cercana. Van suspira con alivio, comprendiendo que esto marca el inicio de una etapa más movida y exigente para la aldea. A la distancia, el grupo parecía intimidante, con rostros duros, voces ásperas y armaduras pesadas, dando la impresión de ser peligrosos. Sin embargo, al llegar, queda claro que solo tienen un carácter tosco. Al inicio resultan ruidosos y algo groseros, pero cuando Van interviene con firmeza y los pone en su lugar, su actitud cambia rápidamente y comienzan a comportarse con respeto hacia los aldeanos. Muchos de ellos terminan sorprendidos al ver que un niño de apenas 8 años es capaz de liderar y gestionar un pueblo en crecimiento con tanta eficacia. Poco después, Or y su grupo regresan, y al ver a Flamiria, pregunta de inmediato quién es. Kusala explica con calma que se trata de la joven que rescató en su viaje. Or observa la situación y comprende al instante lo que ocurre entre ellos. Frustrado, reacciona de forma dramática, quejándose porque Kusala consiguió pareja antes que él. Dejando eso de lado, Van se dirige a Pluriel para pedir un informe sobre la zona de la mazmorra. Ella explica que, curiosamente, hay pocos monstruos cerca de la entrada. Añade que por lo general, estos lugares son hostiles, lo que obliga a los aventureros a establecer pequeños campamentos, ya que construir algo grande suele ser imposible. Sin embargo, gracias a las habilidades únicas de Van, levantar estructuras a gran escala sí es viable. Pluriel, que claramente tenía una idea en mente, solicita su ayuda para construir cerca de la mazmorra. Van, recordando su estricto toque de queda, duda y señala que no puede quedarse fuera demasiado tiempo. Ella promete que lo protegerán y que el trabajo será rápido. Intentando evitar la tarea, Van enumera varias condiciones exageradas, esperando que se retracte, pero para su sorpresa, Pluriel acepta cada una sin vacilar y propone comenzar al día siguiente. Van queda paralizado al darse cuenta de que su intento de evasión ha fracasado por completo. Al día siguiente, aunque sin muchas ganas, sube a un carruaje rumbo a la mazmorra. El trayecto es irregular y lleno de baches, lo que provoca que Khamsin se maree. En el camino, se encuentran con un enorme troll bloqueando el paso. Los aventureros cooperan y lo derrotan en tiempo récord, celebrando con entusiasmo. Sus gritos irritan un poco a Van, pero al ver que Til y Arte disfrutan la emoción, se siente algo más tranquilo. Más adelante, Van observa por la ventana y ordena detener el carruaje con urgencia. Frente a ellos, hay un profundo foso atravesado por 2 troncos inestables que sirven como puente improvisado. Para los aventureros no representa un problema, ya que están acostumbrados a asumir riesgos, pero Van entiende el peligro real de esa imprudencia. Decide corregir la situación, hace reflexionar a los hombres sobre su descuido y explica que los troncos podrían colapsar con facilidad. Luego utiliza su magia para construir un puente sólido y seguro, permitiendo que todos crucen sin peligro. Al llegar a la zona de la mazmorra, Van comienza a planificar. Sabe que los aventureros necesitan una base adecuada, así que primero construye una gran puerta para impedir que los monstruos salgan del área y luego levanta un lujoso hotel de alta categoría donde puedan descansar. La estructura impresiona a todos, quienes agradecen la comodidad y la calidad de las instalaciones. Cuando el sol empieza a caer, Van recuerda su toque de queda. Antes de marcharse, deja a alguien encargado de la administración y supervisión de la base. Justo al partir, Arte detecta algo extraño, un mineral incrustado en el suelo. Tras examinarlo, confirman que se trata de mitril. Van la felicita por su aguda observación.
Al regresar al pueblo al anochecer, los recibe Esparda con una sonrisa inquietante. Van se pone nervioso de inmediato, consciente de las consecuencias por incumplir el toque de queda. Intenta pedir ayuda, pero nadie interviene. Solo uno intenta defenderlo, pero Esparda lo silencia con firmeza y se lleva a Van sin decir más, dejándolos en un silencio incómodo. Al día siguiente, Van y Arte pasean juntos por el pueblo. Él nota que lleva bastante tiempo allí y le pregunta si piensa quedarse definitivamente. Arte duda, pero Van le aconseja que ignore las expectativas externas y piense en lo que realmente desea. Rosada admite que quiere comprometerse con él. Van también se ruboriza, claramente feliz, aunque intenta disimularlo. Más tarde, Bell y Rango regresan desde la capital real, informando que lograron establecer su compañía comercial gracias al apoyo de Van. Le entregan 30 monedas de platino como pago y él, agradecido, se las pasa a Till, que queda impactada al sostener semejante cantidad por primera vez. Luego mencionan que Panamera no volverá al pueblo porque tiene asuntos con el conde Ferdinand, aunque también creen que buscará una alianza con Van, lo que implica que estará cerca con frecuencia. Van se sorprende, pero comprende que es algo inevitable. Finalmente, Bell y Rango le muestran una adquisición de la capital, una caja aparentemente normal que al abrirse se transforma en una balesta mecánica capaz de disparar múltiples veces seguidas. Fascinado, Van la replica con su magia, pero pronto nota que no es perfecta. Arte se sorprende al ver que incluso él puede fallar. Van, con naturalidad, admite que comete errores constantemente y que fuera de su magia de producción no destaca demasiado. Luego le pregunta a Arte sobre su afinidad mágica. Ella duda, insegura, pero finalmente revela que posee magia de marionetas, una habilidad despreciada por muchos. Para demostrarla, Van crea un títere y le pide que lo controle. Arte lo mueve con sorprendente fluidez como si estuviera vivo. Van queda impresionado y la abraza al ver su potencial. Till sugiere organizar un espectáculo para los aldeanos, y Van incluso propone usar Mithril para mejorar los títeres. Aunque Arte aún se siente insegura, Van le explica que él también fue considerado un fracaso por su magia, pero gracias a ella logró ayudar a otros y encontrar su lugar. Esto hace que Arte cambie su perspectiva, deja de verse como inútil y comienza a creer en sí misma. Por primera vez, siente una chispa de confianza. Esa noche, los aldeanos se reúnen en la plaza, confundidos por la convocatoria. Van anuncia que Arte dará un espectáculo. Una marioneta de tamaño humano es colocada frente al público, y ella, tras respirar hondo, comienza a manipularla. La figura se inclina con naturalidad, y los aldeanos reconocen la magia utilizada. Sin embargo, algunos recuerdan incidentes del pasado relacionados con este tipo de habilidad, y los murmullos comienzan a expandirse. Arte los escucha, y de inmediato teme estar siendo juzgado y rechazado. Van nota de inmediato la expresión en el rostro de Arte y entiende que se siente cohibida, insegura y vulnerable. Percibe claramente que teme lo que los demás puedan pensar después de la presentación. Frente a la multitud, se siente pequeña y expuesta, como si cada mirada estuviera lista para juzgarla. Por un instante pasa por su mente la idea de huir, de escapar de esa presión, pero en lugar de hacerlo, se mantiene firme, respira hondo, reúne valor y continúa. Con movimientos suaves y elegantes, empieza a guiar la marioneta en una especie de danza. Poco a poco, la figura comienza a parecer extrañamente viva, siguiendo cada gesto de Arte con una gracia casi hipnótica. La multitud observa en completo silencio. Lo que hace un momento era solo una muñeca inmóvil, ahora se mueve con belleza, como si tuviera voluntad propia. Van vuelve a darse cuenta de lo extraordinaria que es la magia de marionetas, un poder capaz de dar movimiento, casi vida, a objetos que por naturaleza no pueden moverse. Cuando el baile llega a su final, Arte gira lentamente para enfrentar a los aldeanos, preparándose para escuchar críticas o rechazo por el tipo de magia que utilizó. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Los aldeanos estallan en aplausos y algunos incluso le piden que repita la presentación. Van se acerca y le dice con una sonrisa que lo logró. En ese instante, el miedo que Arte había cargado durante tanto tiempo desaparece. Abrumada por la emoción, corre hacia él y lo abraza mientras le da las gracias, confesándole que gracias a él comprendió algo importante. La fuerza siempre estuvo dentro de ella. Solo necesitaba que alguien la ayudara a verla. Y es de esta forma como acaba este resumen.
Si has llegado hasta acá, agradecería el que puedas suscribirte y dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.